Capítulo 10. Ora por la pureza de tu esposo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. No puedo escuchar, leer o pensar sobre la pureza sin recordar un curso sobre amistad y evangelización al que Jim y yo asistimos recién convertidos. Estábamos tan enamorados de Jesús y tan entusiasmados de conocer a Dios que queríamos aprender a compartir las buenas nuevas de Jesús con los demás. Una parte clave de nuestra formación incluía memorizar versículos bíblicos para comunicarlos a otros. Uno de estos trataba sobre Dios. Todavía lo recuerdo hoy. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Debo admitir que, desde ese momento en adelante, tuve una mejor comprensión de Dios y de su naturaleza 100% pura. Nuestro llamamiento a crecer en piedad significa que debemos luchar por este tipo de pureza. Debemos, asimismo, negarnos a contemplar el mal y cualquier forma de impiedad. Es mucho pedir para la sociedad sensual de hoy. Nos guste o no, la tentación nos rodea y nadie, hombre o mujer, es inmune. Ni siquiera Eva, creada por Dios perfecta y sin pecado, y colocada en un mundo también sin pecado, fue inmune. Rendición de cuentas. Mira lo que Eva hizo en el jardín del Edén. Génesis 3 empieza con Eva sola con un engaño muy extraño, una serpiente que hablaba. De manera eficaz, este reptil tentó a Eva para que dudara de Dios, de sus instrucciones y de su provisión para ella. La vieja pregunta es esta: ¿dónde estaba el esposo de Eva? ¿Adán? Tal vez en tu propia mente estarás gritando conmigo: ¡No, Eva! ¡No lo hagas! Corre y busca a tu esposo. Algo va mal, terriblemente mal. La Biblia no dice nada sobre Adán en ese momento. Tal vez estaba en otro lugar del jardín, admirando la belleza de sus alrededores. Cualquiera que sea el caso, Eva estaba sola y, por tanto, sin posibilidad de rendir cuentas. Cuando llegó la tentación, no tuvo quien le diera el visto bueno, ni quien frunciera el ceño y sacudiera la cabeza. Nadie la respaldó ni le ofreció un consejo, ni la previno. Estaba abandonada a su suerte para tratar con las sugerencias de la serpiente, el diablo. Ver Apocalipsis 12:9. ¿El resultado? Tanto Eva como su esposo fueron juzgados y disciplinados por Dios. Una razón por la que uso este ejemplo es para destacar que la falta de rendición de cuentas, tuya o de tu esposo, puede tener resultados desastrosos, como describe tan gráficamente Génesis 3. Otro ejemplo en el que la falta de rendir cuentas metió en apuros a un hombre y una mujer aparece en 2 Samuel 11. Por aquel tiempo, el rey David había disfrutado de años de inmenso éxito. Esto, a su vez, podría haber debilitado su reconocimiento y su dependencia de Dios para contar con sabiduría, protección y victoria en la batalla. Como rey, David tampoco tenía que rendir cuentas a nadie. Como Eva, que vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, Génesis 3:6, los ojos de David también lo traicionaron. La Biblia indica: vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 2 Samuel 11:2. Después de ver a la mujer desde su terraza, en vez de continuar con su paseo o volver atrás, eligió seguir mirando. Como era el rey, y dado que el esposo de ella estaba fuera de casa, nadie les pediría cuentas a ninguno de los dos, ni les impediría tomar una serie de decisiones realmente malas que cambiaría sus vidas. La pureza requiere de 2 personas. Al pensar en David y Betsabé, la mujer que se estaba bañando, no podemos señalar con el dedo de la culpa y afirmar: decididamente fue culpa de David. No, fue culpa de la mujer. La pureza funciona en ambos sentidos. Es necesario que 2 estén de acuerdo o consientan para cometer adulterio o cualquier otro pecado en el que estén de acuerdo. Por ejemplo,
Es fácil que las parejas se dejen enredar en la excitación de todo lo que ocurre en el mundo y en quienes los rodean. Por ejemplo, no quieren ser menos que los vecinos. Estos matrimonios compran los últimos modelos de autos, casas o unas exóticas vacaciones de lujo. En poco tiempo están muy endeudados. Y lo que es incluso peor en el caso de parejas cristianas es cuando este tipo de conducta mundana nubla su discernimiento y su juicio espiritual hasta el punto de que sus elecciones tienen graves implicaciones en su crecimiento y madurez espirituales. Ciertamente, lo vemos en el siguiente retrato de una pareja de la Biblia que convinieron pecar. Hechos 5:9. Te presento a Ananías y Zafira. En la iglesia primitiva, Dios estaba haciendo cosas asombrosas en las vidas de las personas. Un espíritu de amor, unidad, hospitalidad y entrega de los bienes y las posesiones prevalecía en la mente y el corazón de los primeros cristianos de la iglesia de Jerusalén. Muchos de las regiones circundantes habían recibido a Cristo como su Salvador y se habían convertido. Con el corazón lleno de gozo y compasión desbordante, estos nuevos cristianos abandonaban sus hogares y sus ocupaciones para viajar a Jerusalén, queriendo formar parte de lo que estaba sucediendo allí, en el centro de la cristiandad. Personas como Bernabé, un hombre que tenía dinero o propiedad, vendían sus propiedades y traían sus ofrendas a los apóstoles para que los usaran según fuera necesario para ayudar a las personas y a la iglesia. Hechos 4, 36 al 37. Ananías y su esposa Zafira decidieron seguir el ejemplo de otros y también vendieron un trozo de propiedad. Pero aquí es donde su historia da un trágico giro, ya que juntos y de pleno acuerdo sustrajeron del precio. Hechos 5:2. La Biblia no nos da todos los detalles. Habrían prometido a Dios entregar la suma completa y después cambiaron de opinión, reteniendo una parte de la ofrenda mientras decían que era el importe total. Lo desconocemos. Pero sí sabemos que el apóstol Pedro discernió su engaño y describió las consecuencias de su pecado. Habían cometido 2 ofensas. Primero, ambos le mintieron a Dios, el Espíritu Santo, y esto ya era bastante malo. Segundo, engañaron en público, y esto revelaba su hipocresía espiritual. Este equipo de marido y mujer quería que los demás vieran lo piadosos y maravillosamente generosos que eran, por la naturaleza sacrificial de su don, cuando en realidad se quedaron una parte de la ofrenda para sí. Puedes leer el relato completo sobre este matrimonio inmoral en Hechos 5, 1 al 11. Ahora bien, te advierto, es una historia que da que pensar, con una grave lección para las personas sobre la avaricia y la mentira, y para las parejas que acuerdan pecar juntos. Dios te ha dado a tu compañero en el matrimonio, entre otros propósitos, para darte buenos consejos. Ambos deberían ser una fuerza más potente y pura para hacer lo correcto de lo que podrían ser por separado. Los dos tienen al otro para evitar que caigan y puedan pedirse cuentas cuando algo parece ir en la dirección errónea. Como matrimonio, deberían tener un efecto multiplicador positivo. Deberían sacar lo mejor el uno del otro y ambos se estimularán en su crecimiento como pareja conforme al corazón de Dios. El relato bíblico explica que Ananías y Zafira estaban de acuerdo en el engaño. Juntos habían urdido este pequeño y astuto plan. Uno de ellos, o ambos, tenía que saber que lo que estaban planeando no era correcto. Seguramente alguno pudo haber dicho algo como: no puedo hacer esto. Está mal y no quiero tener nada que ver con ello. Su historia podía haber tenido un final totalmente distinto, uno bueno y sincero. En lugar de ser una dinámica para bien, la mentira de Ananías y Zafira era una amenaza tan fuerte para la iglesia naciente que Dios mismo intervino y los mató. En una relación matrimonial resulta demasiado fácil sacar lo peor el uno del otro, en lugar de lo mejor. No permitas que eso sea cierto en tu caso como esposa. Comprométete por completo a hacer lo mismo que la mujer de Proverbios 31. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31, 11 al 12. Ora pidiendo pureza. Y así oramos.
Al tratar la petición de pureza para nuestros esposos, quiero que entiendas primero estos versículos preliminares para que ores por ti y por tu cónyuge. Pasaremos luego a nuestro versículo clave para orar por tu esposo. Por ahora, quiero que consideremos las enseñanzas de Job 31:1 y Salmo 101:3. Estos versículos contienen compromisos de pureza que puedes hacer para ti y también para orar por tu cónyuge. Lee primero los versículos y después ora. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job 31:1. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 101:3. Mi oración por nosotros como pareja. Job 31:1 y Salmo 101:3. Santo Dios, oro para hacer personalmente pacto con mis ojos. Pido esto mismo para mi esposo, que con tu ayuda y por tu gracia, juntos evitemos todo lo que pueda amenazar nuestra pureza. Te ruego que mi esposo y yo no pongamos delante de nuestros ojos cosa injusta. Ayúdanos a agradarte, amado Señor. Ahora, al adentrarnos en este capítulo sobre la pureza, creo que estarás de acuerdo conmigo en este punto, al orar por nuestros esposos. En la Biblia se dan muchos títulos a los hombres especiales que sirvieron a Dios y colaboraron poderosamente en el bienestar de quienes los rodeaban. Pero el único calificativo verdadero y real que deseo para mi esposo es que sea un hombre de Dios. Encontramos esta denominación en 1 Timoteo 6:11. Y oro para que mi compañero de vida sea este tipo de hombre. Al elevar la oración que sigue, inserta el nombre de tu esposo en los espacios en blanco. Mi oración por mi esposo. 1 Timoteo 6:9-11. Padre de gracia, presento a mi esposo ante ti y te pido que mi esposo sea un hombre de Dios, que mi esposo huya de los deseos necios y perjudiciales, las cosas que lo tentarían a pecar. Te ruego que, en su lugar, persiga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La expresión hombre de Dios identifica a ese varón como posesión eterna de Dios. Se le dio este título a Timoteo, uno de los discípulos en los que más confiaba el apóstol Pablo. Timoteo había trabajado con Pablo durante 15 años cuando éste escribió 1 Timoteo. Que le diera este título a Timoteo deja claro que sentía un alto respeto por su fuerza, su madurez y su pureza espirituales. Sin embargo, esto no impidió que quisiera seguir instruyéndolo. Esta debería ser también nuestra forma de pensar. Podrías tener el esposo cristiano más extraordinario y maduro del planeta. Si es así, alaba al Señor con todas tus fuerzas y sigue orando. No permitas que su presente caminar con el Señor y sus victorias sobre el pecado y sobre la tentación eviten que sigas orando por su pureza. De hecho, cuanto más piadoso sea tu esposo, mayor necesidad tiene de que estés orando por él. Nada le gustaría más a Satanás que derribar a un hombre de Dios. La Biblia cataloga también a otros hombres como un hombre de Dios. Como tal, tu esposo estaría en compañía de varones como Moisés. La frase varón de Dios aparece por primera vez en Deuteronomio 33:1 para describir a Moisés, el gran libertador del pueblo de Dios. Samuel, primer profeta y también juez de Israel, que recibió este título de varón de Dios en 1 Samuel 9:6. Elías y Eliseo. Estos dos estaban entre los mayores profetas del Antiguo Testamento y fueron llamados hombres de Dios. 1 Reyes 17:18 y 2 Reyes 4:7. David. Dios usó el título varón conforme a mi corazón, en alusión a David en Hechos 13:22. Con sus faltas y todo, Nehemías 12:24 se refiere a él como varón de Dios. Todos estos usos de varón de Dios en el Antiguo Testamento señalan a hombres que representaron a Dios mediante la proclamación de su palabra y defendiendo sus verdades incluso frente a la oposición o la persecución. Cuando oras para que tu esposo sea este tipo de hombre, le estás pidiendo a Dios que le dé fuerzas para seguir la tradición de los hombres piadosos del Antiguo Testamento, del Antiguo
y el Nuevo Testamento. Adelante, pide esto para tu esposo. Ora con fervor y constancia cada día. Al orar para que tu esposo sea un hombre de Dios, pon estas 2 peticiones al principio de tu lista. Ora por las cosas que tu esposo debería evitar y huir de ellas. Empieza orando para que tu esposo huya de las situaciones perjudiciales y pecaminosas, como por ejemplo la falsa enseñanza, la avaricia, el amor al dinero y los deseos necios y dañinos. Ver 1 Timoteo 6, 3 al 10. Pablo quería que el carácter de Timoteo estableciera un claro contraste con el de los falsos maestros, que eran avariciosos y mundanos. El hombre de Dios, sin embargo, debe ser justo y su mente inclinada a lo celestial. Como Timoteo, tu esposo necesita entender que existen ciertas cosas que debe evitar por completo y a toda costa. Como suele decir, no debe comprobar cuánto se puede acercar al borde del pecado sin caer en él, sino ver cuánto puede alejarse del pecado. El hombre de Dios debe huir, correr en la dirección opuesta, del pecado sexual y de la idolatría. 1 Corintios 6, 18 y 10, 14. Si estás buscando afinar tus oraciones, aquí tienes más peticiones que puedes hacer al Padre. Tu meta consiste en orar para que tu compañero de vida descarte todo lo que pueda sustituir el legítimo lugar alto y exaltado de Dios en su corazón. La lista de estos ídolos del corazón incluye el amor al dinero, el orgullo egoísta, el deseo de posesiones mundanas y hasta las aflicciones. Semejante lista de oración abarca todo lo que desvía el enfoque de tu esposo en amar y obedecer a Dios y sus mandamientos bíblicos. Ora por las cosas que tu esposo debería buscar y seguir. Con la misma rapidez que debe huir y escapar de las cosas que lo corromperían, también debe correr al galope hacia la pureza espiritual. Evitar el pecado es media batalla, pero de igual modo debe seguir persiguiendo activamente una vida santa. Considéralo de esta forma. Es como si tu esposo estuviera en una carrera hacia la meta de la santidad. Si se detiene, lo que viene tras él, el pecado, lo atrapará y no alcanzará la meta. Y solo a modo de aclaración, Pablo enumera 6 virtudes en 1 Timoteo 6:11, que todo hombre, incluidos el tuyo y el mío, deben perseguir para merecer el título privilegiado de varón de Dios. Allá vamos, querida esposa. Esta es tu lista de oración por tu esposo. Justicia. Tiene que ver con la conducta externa o exterior. Significa que tu esposo hace lo correcto en su trato con las personas y en su relación con Dios. Como hombre de Dios se le conoce por hacer lo que está bien, porque su estilo de vida refleja su obediencia a los mandamientos divinos. Pide que tu esposo no se conforme con una vida de transigencia. Piedad. Así como la justicia está relacionada con la conducta externa, la piedad está asociada con todo lo que hay en el corazón de tu esposo, sus actitudes y sus motivos. Jesús señaló, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Una conducta correcta fluye de un corazón recto, y esto significa motivos adecuados. Proverbios 4:23 ofrece este consejo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fe. Esto significa confiar en Dios para todo. El hombre de Dios tiene una confianza completa en el poder, el mandato, el plan, la provisión, las promesas y los propósitos de Dios. Ora por tu esposo, tu hombre de Dios, para que confíe en él y guarde y observe su palabra. Esta confianza le motivará a cumplir todo lo que la Biblia pida de él como proveedor, marido y padre. Amor. El tipo de amor de Dios es incondicional. Este tipo de amor no tiene fin. Es abundante y abarca amar a Dios, a la familia, a otros creyentes y a los perdidos. El hombre de Dios entiende la relevancia de las instrucciones de su Señor en Mateo 22, 37 al 39. Ama a Dios y a tu prójimo. Paciencia. También puede traducirse perseverancia. Esto se refiere a ser capaz de resistir y soportar bajo circunstancias difíciles, incluso durante largo tiempo, sin perder los nervios ni impacientarse, agitarse, enojarse o vengarse. ¡Qué gran cualidad para pedir por tu esposo!
y por ti. Que Él tenga esta cualidad te bendecirá a ti como esposa suya y a tus hijos. ¡Qué maravilla! Y por supuesto, la paciencia hará lo mismo en ti y bendecirá a tu cónyuge y a los hijos. Mansedumbre significa bondad o humildad. En el texto griego original del Nuevo Testamento, este es el único lugar donde aparece este término. ¿Qué mujer no querría esta cualidad en su esposo? Aunque estés orando para que tu esposo sea fuerte, resolutivo, piadoso, sabio y un líder, también pide que su vida y sus funciones estén marcadas por una humildad como la de Cristo. Tu esposo puede seguir el llamado de su Salvador. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Además de orar, ¿qué puedes hacer? Entender cómo funciona la tentación. Horrorizadas observamos lo que le ocurrió a Eva en el jardín del Edén y al rey David en su terraza. En ambos casos, los ojos se vieron involucrados en la tentación y en el pecado que resultó. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Génesis 3:6. David vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y envió David mensajeros, y la tomó, y él durmió con ella. Segunda de Samuel 11, 2-4. En primer lugar, asegúrate de entender que la tentación no es lo mismo que el pecado. Jesús fue tentado durante 40 días en el desierto, pero nunca pecó. Jamás sucumbió ni cedió a la tentación. Nosotras, sin embargo, a veces caemos en el pecado aún antes de ser tentadas durante 40 segundos completos. Lee 1 Juan 2:16, más abajo, para empezar a aprender cómo nos atrae y a nuestros esposos el proceso de la tentación para que pequemos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. Como puedes ver, la tentación procede de 3 fuentes: del deseo de la carne y su naturaleza inherente de involucrarse en cosas malas. Este fue el problema de David. Del deseo de los ojos, que nos engañan haciendo que lo malo parezca bueno. Este fue el problema de Eva. De un orgullo que produce altivez o una opinión elevada de ti misma. Este fue el problema de Ananías y Zafira. Tanto tú como tu esposo son bombardeados por estos tipos de tentaciones muchas veces, cada día. De modo que tus oraciones por la pureza deberían incluir la pureza sexual, pero tiene un espectro mucho más amplio que esta. Entiende que hombres y mujeres son diferentes, sobre todo respecto al sexo. Sé que el sexo no es más que un área de tentación, pero la infidelidad está entre las 5 más importantes de la mayoría de las listas de razones para el divorcio creadas por abogados y asesores. Por tanto, es obvio que el sexo entre ustedes es importante. Sé que esto no es nada nuevo, pero las esposas con horarios apretados, que hacen malabares con los trabajos, los niños y el hogar, olvidan de vez en cuando que están ignorando las necesidades sexuales de sus maridos. El apóstol Pablo también le preocupaba que las parejas se negaran sus cuerpos el uno al otro. Indicó lo que podría suceder si eso no se corregía. Aconsejó: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios 7:5. Asegúrate de que tu esposo no tenga razón de mirar o pensar en otras mujeres. Lo que Jesús dijo se aplica a ti y a tu esposo en su lucha por permanecer puros. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Comunícate abiertamente sobre las clases de tentaciones a las que se enfrentan ambos. En el versículo que estamos orando por nuestros esposos en este capítulo, el contexto era la avaricia y la conducta mundana. Esto suena familiar, ¿verdad? Fue un problema para Ananías y Zafira, y es sin duda cierto para nuestro mundo actual.
Como esposa, evalúa si estás contribuyendo a cualquier problema que tu cónyuge esté teniendo con la tentación en cualquier área. Si hay alguna dificultad, pregúntate y verifica con él qué puedes hacer para ayudarle. Analiza si un estilo de vida extravagante o gastar en exceso está obligando a tu esposo a idear formas de ganar dinero adicional. Esto podría hacer que trabajara más y estuviera menos en casa, aumentando otros tipos de tentación. Si tu esposo siente la necesidad de ganar más dinero, quizá estará considerando algunas oportunidades que, sin poder considerarse ilegales, podrían ser dudosas o arriesgadas. Tal vez necesitas reducir los gastos. Como pareja, ustedes quizás necesitan algún asesoramiento financiero, encontrar a alguien que les ayude a salir del desorden que está obligando a su familia a transigir con sus principios cristianos. Existe asimismo la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación cuando se trata de cuestiones sexuales, y en especial la frecuencia con la que cada uno de ustedes desea el sexo. Si hay problemas, busquen juntos ayuda. Como en todas las cuestiones con las que tú y tu esposo se están enfrentando o afrontarán, si pueden hablar de ello, serán capaces de resolverlo. Como digo a menudo, un problema definido está medio resuelto. Al principio de nuestro matrimonio cristiano, nos aconsejaron a Jim, mi esposo, y a mí que programáramos algunas vacaciones cortas. Como descubrimos con gozo, es una de las mejores formas de mantener ardiendo la llama de la pasión en ambos. Busca una niñera u organiza con amigas un intercambio de responsabilidades respecto al cuidado de los niños, aunque sea por una noche. Con una sola noche fuera de casa y lejos de los niños, y las muchas responsabilidades que vienen con un hogar y una familia, ambos podrán volver a centrarse en cada uno de ustedes y en su matrimonio. Reconcíliense rápidamente. El matrimonio es una relación entre tú, tu esposo y Dios. Es como los tres lados de un triángulo. Si están enojados el uno con el otro, esto afecta la relación de ambos con Dios. En 1 Pedro 3:7 se aconseja a los maridos que sean sensibles con las necesidades de su esposa o sufrirán la consecuencia de que sus oraciones no sean contestadas. El principio de este versículo funciona en dos sentidos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Sean rápidas para iniciar la reconciliación y empiecen a cosechar de nuevo las bendiciones divinas de un corazón, un hogar, un marido y unos hijos felices. Oh, cuán dulce será el paraíso en la tierra. Una oración desde el corazón de David. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. Dios te bendiga.